Jueves 23 de septiembre, gracias por acompañarnos. Este es Criterios y hoy, esta noche, vamos a hablar de la educación. Para ello hemos invitado al presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández. Gracias, don Javier, por acompañarnos esta noche. Gracias, Francisco. Siempre es un placer estar en Criterios. Gracias por la invitación y un saludo a nuestros televidentes que siempre nos sintonizan. Bueno, comencemos, don Javier, preguntando por... Lo primero que tenemos que preguntar es porque la situación de la pandemia ha afectado a los colegios privados. Reconocemos eso. ¿Cómo los ha afectado? Bueno, hay que decir que el tema de la pandemia continúa siendo uno de los principales temas de abordaje en la educación privada. La prioridad para nosotros siempre va a ser la vida de los estudiantes y nuestra comunidad educativa. Priorizar eso significa hacer esfuerzos importantes en que todo lo que está encaminado a prevenir contagios y fallecimientos sea implementado de la mejor manera en nuestro quehacer educativo privado. Sí. Tiene que ver esto con que hay que estar muy pendiente de la información que se maneja oficialmente de contagios y de fallecimientos. Nuestra comunidad educativa está monitoreada por nuestra Asociación de Colegios Privados, digamos que a diario, por medio de los agentes educativos que tenemos en terreno y virtualmente también. Este tema tiene que ver con controlar el hogar de nuestros estudiantes y de nuestros docentes y no docentes, en cuanto a buscar también que los nexos que puedan existir en la comunidad educativa no sean agentes que van a contagiar, digamos, de COVID-19 a nuestros estudiantes o a nuestros docentes y no docentes. Ese esfuerzo se está haciendo desde la organización y planificación que tenemos instalada en nuestros colegios privados. Ahora, pero ¿cómo los ha afectado en cuanto a matrícula? Muy bien, tenemos que decir que el tema viene por estudiarse de lo que ha producido la pandemia en el cambio educativo. Sí, claro. Y en esto, pues a nivel mundial, ha tenido que tomarse o echarse manos de estrategias y modalidades que no estaban a la mano de inmediato. Cuando se habla de 3 modalidades, ¿no? Se habla de 3 o más modalidades. ¿Más modalidades? Sí, claro. Bueno, es que así como la educación es dinámica, permite la creatividad del agente educativo en cuanto a cómo viabilizar el proceso, el hecho educativo. En este sentido, pues lo que ha propiciado la pandemia, ese cambio que se le llama de modalidad de enseñanza, aprendizaje, es el que ha producido, digamos, la opción del estudiante y del padre de familia en permanecer o no dentro de la matrícula del sistema educativo. De ahí que las modalidades llamadas, en primer lugar, presencial, que es a la que hemos estado acostumbrados todos. Correcto. La que por siempre hemos manejado, es una modalidad en la que, si bien es cierto, poco a poco se han ido sumando más y más estudiantes para poder participar del hecho educativo, pero son porcentajes que no... No bajo, pero no son aquellos porcentajes que esperábamos para poder mejorar la calidad del servicio educativo. ¿Qué modalidades se mantienen, don Las Javier? modalidades que se mantienen son, en primer lugar, la presencial, la modalidad virtual, la modalidad semipresencial, la modalidad que no es oficial, pero se tiene a la mano, que es la por correspondencia, que es una modalidad que no se ha reglamentado, pero existe, sí, como una alternativa para aquel que no le es fácil adaptarse a la modalidad virtual, a la modalidad presencial y a la modalidad semipresencial. De ahí también que hay otras modalidades que han estado a la mano, como son las modalidades mixtas, en donde todas las que acabo de mencionar juegan una alternativa para el estudiante y el hogar, para poder seguir estudiando. Sin embargo, esto ha provocado que muchos que ninguna de estas modalidades les es atractivo, no les satisface, sienten que les provoca ansiedad, estrés, o les provoca decepción, o les provoca no motivación para poder incorporarse a la vida escolar, deciden entonces desertar. ¿Qué porcentaje estamos hablando de deserción? Bueno, hemos tenido el monitoreo final
de hace algunos días, una deserción que ha llegado a alcanzar en algún porcentaje de colegios. Eso hay que aclararlo bien, porque no es en el 100% de colegios que hemos tenido deserción. Hay que aclarar que en el 42% de colegios privados de El Salvador reportamos 0 deserción. Ya. O sea que 4 de cada 10 colegios no se le ha ido ningún estudiante. Pero 6... Independientemente de la modalidad que tenga. Independientemente de la modalidad que presente el colegio. Sí. Pero 6 de cada 10 colegios han experimentado una deserción entre el 1 y el 14% de estudiantes. Este porcentaje de deserción obedece a varias causas, las que siempre hemos nosotros manejado, pero nos sorprende de que ha aumentado la causa de migración para desertar del sistema educativo. Okay. Y nos sorprende y nos preocupa porque cuando la deserción es por migración, es un estudiante que abandona el sistema educativo, pero que es irrecuperable para el sistema educativo. Porque quien se va para Estados Unidos, a menos que regrese, que retorne al país, podrá ser reincorporado al sistema educativo. De lo contrario, el país habrá perdido ese estudiante. Don Javier, aclárenos, ayer ustedes brindaron una conferencia de prensa y se hablaba de deserción y ausentismo. Es correcto. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. La deserción es todo estudiante que abandona el sistema educativo. Sí. Y el ausentismo es el estudiante que tiene una frecuencia de incorporarse al sistema educativo irregular. Okay. La frecuencia es irregular, no el sistema educativo. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, el estudiante que de 5 días que tiene que asistir a la semana a clases, ya sea presenciales o virtuales o combinados, y asiste 2 días, y asiste 3 días, y asiste un día a la semana, o asiste una semana sí, una semana no. ¿Es mayor que la deserción en porcentaje? El porcentaje de ausentismo es delicado, Okay. porque para nosotros el ausentismo se mide en la siguiente proporción. Un 48% de colegios privados reporta un ausentismo severo. Severo quiere decir que son más los días que falta que los que llega a clase. ¿sí? Sí. Reporta un ausentismo que va más allá del 25%. Quiere decir que la cuarta parte del colegio privado tiene un ausentismo muy delicado. Estas dos cosas, deserción y ausentismo, están vinculados por la pandemia también. Es correcto. Están vinculados por la pandemia, por las razones o por los efectos que la pandemia tiene hablando en tema educativo. Sí. O sea, si la pandemia le está provocando decepción en la modalidad que estamos atendiendo, el estudiante manifiesta 3 comportamientos. Sí. 1, se adaptó a las modalidades de enseñanza-aprendizaje que nos está dando ahorita o nos permite ahorita trabajar con pandemia. Sí. El otro comportamiento es ausentarse cuando siente que no le motiva la modalidad en la que se desarrolla el hecho educativo. Ausentarse. Y el otro comportamiento más delicado es desertar, porque las modalidades no le permiten o no le satisfacen de cómo se está trabajando. Sí. Pero esta es una de las razones por las que puede pasar un ausentismo y una deserción. Hay otras más que podemos contemplar. Además de que el sistema o modalidad que presenta para poder desarrollar el hecho educativo, también a la base tenemos la migración y también a la base tenemos los problemas económicos del hogar. Okay, y esto tiene que ver también con que no solamente tenemos un ausentismo y una deserción en centros educativos privados, sino también manifestada en centros educativos públicos. De ahí se puede decir que el tema no es solamente de problemas económicos, no tienen a la base solamente esa razón como para poder manifestar su descontento con la modalidad educativa o su descontento con el plan educativo que desarrolla la institución, sino que también hay a la base otras razones, no solamente económicas.
Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa, don Javier, pero vamos a seguir hablando del COVID-19 en las escuelas porque hay maestros del sector público que están alertando que estos casos vienen en aumento. Con eso regresamos, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con Criterios. Seguimos conversando con don Javier Hernández. Él es presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Don Javier, nos quedamos todavía en la parte del COVID-19 y cómo esto ha afectado a los colegios privados y también a escuelas públicas, ¿por qué no decirlo? Claro. Fíjese que leíamos en un periódico local un titular donde decía que maestros alertan que suben casos de COVID en escuelas. Y al mismo tiempo también leíamos en Twitter que ante una nueva ola de casos de COVID-19, Andes, 21 de junio, así lo dice, exige al Ministerio de Educación la suspensión de clases presenciales para lo que resta del 2021. ¿Amerita esto en este momento por una nueva ola de casos de COVID-19? Bueno, yo tengo varias lecturas de esta información. Sí. La primera, tengo que decir que acompaño y respeto la decisión de los gremios magisteriales en esta solicitud. Sí, correcto. Soy parte también de algún gremio magisterial y yo creo que están haciendo lo suyo y está perfectamente planteado el tema y la opinión de ellos. Sí. Tengo que decirlo porque el manejo de la pandemia, digamos, o la conexión que pueda haber de contagios de COVID-19 en la comunidad educativa pública, escuelas públicas, ha tenido a la base una decisión de protocolo que ha dado complicaciones y ha producido lo que los gremios están ahorita anunciando, sí, que es el alto contagio en docentes y estudiantes de escuelas públicas. Les explico cuál es el tema. El protocolo del sistema de salud que atiende a los docentes no permite que, siendo nexo de COVID-19 un docente, haga cuarentena. Lo obligan a ir a trabajar presencialmente a este docente. Por ejemplo, si usted es docente de una escuela pública, sí, y usted, su esposa tiene COVID-19 comprobado en su hogar, entonces usted obviamente no tendría que ir. No tendría que ir a trabajar presencialmente al centro educativo público. Sucede que va a consultarle al médico, que es el que tiene que autorizarle para no ir a trabajar. Legalmente es el único que le puede decir o justificar que no tiene que ir a trabajar. El director no tiene el poder para darle un permiso al docente porque es nexo de COVID-19. Sí. No puede. Sin embargo, el médico también hace referencia a que el protocolo actual es que, aunque su esposa tenga positivo COVID-19 en su hogar, usted tenga que ir a trabajar. Si el protocolo es ese y se está dando cumplimiento tal cual por los médicos de familia, de bienestar magisterial y del seguro social,
Entonces es lógico pensar que los casos de COVID-19 en el sector magisterial van a ir en aumento, porque los nexos están, digamos, vivos, están propiciando el contagio en la comunidad educativa pública. El contagio no solo va a ser para maestros, también para los alumnos, por supuesto. Obviamente, ahí se está reproduciendo un esquema propiciado por el mismo protocolo de salud que así lo contempla. Correcto. Ok, entonces ante esa situación yo encuentro totalmente coherente, prudente, justo la posición de no solo ANDE 21 de junio, se ha pronunciado ANDE 21 de junio, se está pronunciando ahorita este día bases magisteriales, se pronunció ayer Semieduco, se pronunció CIANDES. He visto esas publicaciones, no sé cuáles más. Mi equipo me ha pasado para que revise. Hay varias publicaciones en esa línea y yo las acompaño. Como empleado del sector público, las acompaño y las respaldo y las respeto. Pero como representante de educación privada, en el caso de los colegios privados, yo pensaría que debe darse un tratamiento distinto. Distinto en el sentido siguiente. Nosotros manifestamos ayer, y lo quiero sostener ahora, y quisiera que la comunidad educativa pudiese yo darme más a entender con ellos, sí. Porque cuando las noticias se sacan a la mitad, viera cómo le llueven a uno las bendiciones en las redes, ¿verdad? De verdad. Entonces ayer alguien escribió en mis redes sociales y me insultaba, diciéndome que yo era mentiroso. Y en realidad tuvo razón quien manifestó esa opinión, porque si la noticia la dan a la mitad, entonces el televidente opina. ¿Y de qué estaba hablando? Yo estaba hablando de la cantidad de casos positivos que hemos tenido en los colegios privados. Sí. Entonces la noticia que él vio era esta, ¿verdad? Que en el 66% de colegios privados se reporta 0 casos positivos. En el 66%. En el 66% de colegios privados. Sí, correcto. O sea que 7 de cada 10 colegios privados no tienen ningún caso positivo de COVID. Sí. Eso es lo que nada más vio y escuchó el amigo televidente. Ajá. Ante eso, él me manda a insultar y me manda a decir que en X colegio habían casos positivos. Pero la noticia no fue más allá de dar la siguiente posición. En el 34% de colegios privados se reporta entre 1 y 5 casos positivos de estudiantes presenciales. Ya. Esa parte no la vieron, no la escucharon. Entonces, obviamente, el televidente dio su opinión en contra de lo que yo estaba diciendo. Pero yo les quiero pedir a mis amigos televidentes que siempre las noticias, pues hay que esperar tener más, digamos, información para poder dar una opinión más prudente. Sí, correcto. ¿Verdad? Sin embargo, pues todas las opiniones que puedan venir a favor o en contra, yo las respeto y no trato de responder insultivamente como a veces así lo hacen conmigo. Pero le explico eso. Quiere decir que en 7 de cada 10 colegios privados hay 0 contagios de estudiantes presenciales. Y en 3 de cada 10 colegios privados se reportan entre 1 y hasta 5 casos positivos de estudiantes presenciales. Sí. Eso lo hemos dicho. Durante la reapertura de clases semipresenciales, el 100% de colegios privados reporta 0 estudiantes fallecidos por COVID-19. O sea, lo que estamos demostrando es que el protocolo de bioseguridad que estamos implementando en colegios privados está funcionando y que también nosotros no solo estamos aplicando un protocolo de bioseguridad que nos está exigiendo implementar el Ministerio de Salud, sino que vamos más allá todavía con otros controles extras que nos permiten a nosotros tener mayor garantía de que está funcionando la prevención del contagio de COVID-19. ¿No será así en el sector público?
Me imagino que no, me imagino que no. Y yo que trabajo en el sector público puedo dar fe de que no es así. Porque también entonces hay trabajo que ahí. redoblar esfuerzos. En el Bueno, sector lo público. que habría que hacer es repensar en un protocolo más efectivo Sí, claro. para por que supuesto. pueda dar resultados diferentes a lo que estamos teniendo ahorita en el sistema público. Ya le expliqué, por ejemplo, el tema del manejo de los nexos de los hogares Sí, de los correcto. docentes, que está siendo mal manejado por el sistema de salud pública. El protocolo debe de mejorarse. Sí. El protocolo de la atención o el control que debe de haber de los docentes del sector público a los hogares que atienden y que pertenecen a los estudiantes que cada docente atiende, también debe de tener un protocolo de acción distinto. Creo que debe estar más cerca el docente del sector público al hogar de los estudiantes que atiende. ¿Y qué porcentaje hay de la modalidad presencial, si usted sabe, en públicos y en privados? Porque ese es el caso. Sí, aquí pero los contagios son porque los alumnos están presentes en las aulas, ¿verdad? yo siempre doy datos con respecto a monitoreos que tienen que ver con encuestas que aplicamos a nuestro centro educativo. Y por eso es que puedo hablar del sistema privado. Sí. Del sistema público no manejo información estadística. Del sistema privado, si alguien me quiere hacer ver si lo que digo es verdad o no lo es, yo lo que hago es trasladarle la base de datos que tengo sobre los manejos, digamos, estadísticos que tenemos. Sin embargo, en el sistema privado hay que decir que el tema del COVID-19 tiene a la base alcanzar la presencialidad mayor que la virtualidad. Y en ese trabajo hemos ido avanzando poco a poco. Bueno. Comenzamos después de la reapertura de la semipresencialidad con un porcentaje muy escaso y decepcionante. Pero todavía hace falta, ¿va? Todavía hace falta, bueno, pero mire, la presencialidad ha alcanzado números muy significativos. 7 de cada 10 estudiantes están buscando estar más en presencialidad que en virtualidad. Eso es una gran alegría, porque hemos dado confianza a la comunidad educativa y eso creo que merece respeto y merece también una felicitación para la comunidad educativa privada que está haciendo lo propio en ese sentido. Por eso vamos a ir a la pausa, licenciado, y a regresar vamos a hablar de la proyección que ustedes tienen para el 2022, como el año escolar del 2022. Volvemos con eso. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos hablando de la educación privada versus la pandemia. Sigue con nosotros Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Don Javier, yo le quiero preguntar si en este 2021 la afectación por el COVID, que así ha sido, ¿verdad?, ha obligado a colegios a cerrar, privados. Sí. Mire, tenemos que hacer un poco de memoria sobre el tratamiento que le hemos dado a este tema de cierre de colegios como Asociación de Colegios Privados. Sí. Nosotros comenzamos a monitorear este cierre de colegios privados y apertura de colegios privados desde el año 2007. Okay. Cuando yo comienzo, antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, antes de la pandemia realmente. Desde entonces nos mereció respeto este tema porque una ministra de Educación de ese tiempo se tomó la tarea de buscar formas de ir contra la educación, ¿sí? Siendo ministra de Educación.
Ir contra la educación. Ir contra la educación, ¿verdad? Porque bueno, no se puede decir que alguien que quiere cerrar un centro educativo esté a favor de la educación. Si usted está en contra de la educación, pues lo que va a hacer es cerrar los centros educativos. Si usted está en contra de la gente que le gusta tomar licor, pues lo que va a hacer es cerrar centros de venta de licor. Correcto. Entonces, en este sentido, ese gobierno estaba en contra de la educación y puso una ministra para que cerrara centros educativos. Como no podía cerrar centros educativos públicos, comenzó a cerrar centros educativos privados. Y fue un tiempo también en que proliferó el turismo en El Salvador, llamado turismo, digamos, de diversión. Entonces, en vez de abrir centros educativos, comenzaron a abrir centros de diversión. Ya me imagino usted a qué centros de diversión se refiere. Sí. Pero bueno, un presidente de ese entonces está ahorita preso, la ministra está fuera del país, ya se imaginan ustedes quién es. Sí. Entonces, en ese tiempo, con ese método de cierre de colegios, lograron cerrar casi 500 colegios. ¿500? Sí, en un año. ¿En un año? Sí, en un año. Entonces, luego pasamos a experimentar dificultades de funcionamiento de colegios privados, porque hubieron dos temas en el que comenzaron a propiciar cierres de colegios privados. El tema del decreto 533, ese decreto obligó a congelar colegiaturas y matrículas. ¿Por qué pedían requisitos más allá de lo que estaba acostumbrados? Bueno, es que cuando usted evalúa un colegio privado y le está exigiendo requisitos que no le exige la educación pública, entonces lo que significa es que el gobierno está más a favor de que el colegio privado dé una calidad de educación superior a la que da la educación pública. Sí. Y eso no está mal. Sí, no, lo que está mal es que no le den oportunidades al centro educativo privado para que, si se encuentra en dificultades, pueda superarlas. Sí. Y eso es lo que pasó en esa metodología punitiva de evaluación. Comenzaron a decirle, bueno, no cumple, cierre. O no le decían no cumple, cierre, sino que no cumple, ya no tenía permiso de funcionar. Entonces, para eso crearon dos estrategias para eliminar colegios. Una, le congelaron vía decreto, vía ley, las colegiaturas. O sea, la colegiatura que estaba en colones en ese momento se quedó ahí congelada, y es la misma que se está cobrando hasta ahorita. ¿En dólares? En dólares. Entonces, ante eso ya no se pudo aumentar colegiatura ni matrícula. ¿Desde cuándo no aumentan? Desde entonces, en su mayoría de colegios privados, ¿sí? Tenemos las colegiaturas del 2007, 2008. Ok, pero no bastó con eso. Se siembra ese decreto 533 para asfixiar financieramente los colegios privados, y se crea un decreto ejecutivo que propicia la evaluación de colegios privados, llamado categorización de colegios. Sí. Entonces, por un lado, le estaban exigiendo condiciones para calificar y seguir vivo como colegio privado, y eso significaba invertir más para poder ganar esas calificaciones. Sí. Y también, por otro lado, le estaban anulando o congelando los ingresos a los colegios privados. Entonces, no había forma de existir y de subsistir como colegios privados. Entonces, comenzamos a estudiar el tema de cierres. El primer cierre de 200 colegios, después 200, después 100, 500. Después han habido problemas sobrenaturales y todas esas cosas que ha pasado. Que también lo han obligado a cerrar colegios. ¿Se acuerda que usted que vino el tiempo en que hubo depresión económica en Estados Unidos? Sí. Eso a los colegios privados afectó mucho también. Y a todo el mundo. Sí, claro. Y ahora con la pandemia, esto trajo enfermedades colaterales financieras al sistema, como a todas las empresas. Sí, sí. Pero a nosotros los colegios privados nos atacó peor, porque somos una empresa en la cual nosotros no manejamos los precios de nuestros productos, de nuestros servicios. Es parecido al transporte público. No, es que peor. No controlan el pasaje, el precio del pasaje. Esto es peor, porque el sistema de transporte tiene subsidio. Ustedes no. Y nosotros no tenemos subsidio de nadie, ¿verdad? Entonces, ya más adelante vamos a hablar, porque ustedes también han solicitado ayuda. Exactamente, es correcto. Pero entonces nosotros estamos realmente en condiciones las peores del mundo, ¿verdad? Nosotros hemos visitado otros países en donde preguntamos cómo se encuentra la educación privada, cuál ha sido el tratamiento del gobierno, del Estado para los colegios privados en otros países, y no es como en El Salvador. En El Salvador es especial en eso, y nadie le ha puesto atención a ese tema, aunque nosotros lo decimos recurrentemente. Entonces, el año pasado nosotros percibíamos, por base en estos monitoreos,
respondiendo a su pregunta, Sí, sí. respondíamos a esa misma pregunta. Y un periódico nacional publicó en primera plana: 100 colegios privados posiblemente no aperturarán clases el año 2021. ¿Así fue? Yo me preocupé con ese enunciado porque dije, ¿y qué tal si no van a ser 100, sino que son menos, y yo quedo de mentiroso? ¿Cuánto dijo la Yo me cantidad? preocupé. Dijimos 100 en 100. 2020. Sí. ¿Sí? Para el año lectivo 2021. Para el 2021. Sí. Sí. Bueno, eso era lo que nuestro monitoreo lanzaba. Sí. ¿Sí? Pero la sorpresa fue que hace poco el mismo Ministerio de Educación anuncia en su página oficial que no eran 100, son 114. 114 colegios Cerraron. que cerraron. En este año. Bueno, que no funcionaron ya en el 2021 y que en algún momento funcionaron en el país. Entonces, no es buena noticia para el país esa. No es algo de lo que deba de alegrarse el Ministerio de Educación. ¿Cómo ve entonces ahora, don No debe- Javier, la proyección No para es el algo de próximo lo que año? miren, Francisco, no es algo de lo que deba alegrarse nadie. No, por supuesto. ¿Me entiende? O sea, si alguien cree que el colegio privado, cualquiera que sea la razón por la que cierra, si alguien cree que eso le hace bien al país, está equivocado. ¿Cuál es la proyección para el La proyección 2022? para el 2022, según nuestro monitoreo reciente, Sí, sí. es que 8 de cada 100 colegios no están en condiciones financieras para poder aperturar el 2022. Que va a ser difícil que ofrezcan matrícula para el año 2022. 8 Con la de cada fuerte 100 posibilidad de que cierren, entonces. están más en la línea de cerrar que en seguir abiertos. Claro. Porque la asfixia financiera es grande Sí. y no hay tabla de salvación para ellos, porque ningún centro financiero, ninguna banca privada o pública como Bandesal les está salvando. O sea, a una empresa, y peor siendo educativa, le confían un crédito o un préstamo cuando sus calificaciones, llamadas DICOM o similares, son malas. O sea, No la hay banca- créditos no para hay- el sector para- privado de educación. Para empresa educativa privada mal calificada no hay crédito en ningún lado. ¿Sabe dónde hay crédito? Sí. En los usureros, que le cobran el 30% mensual por prestarle dinero y con garantías serias. Ahí sí hay dinero. Si esto fuera 100% presencial para el otro año, don Javier, ¿cambiaría la situación económica de muchos colegios? Exactamente. Y cambiaría la situación económica de muchas empresas. El sistema educativo en el país mueve la economía del país. ¿Qué pasa cuando los estudiantes no asisten presencialmente al centro educativo público o privado? ¿Qué otras empresas, además de los colegios privados, sufren financieramente? El transportista escolar, Sí. Sí, el que vende uniformes, el que tiene, bueno, hasta el que vende mango twist en la entrada del colegio, pues. Lo afecta. Claro que sí, por supuesto. Sí. Entonces díganme usted si la economía del país no se para cuando el sistema educativo también está parado. Entonces aquí los grandes perdedores, además de ser los estudiantes, son los inversionistas indirectos en educación, que son muchos. Sí. Es que la educación en ninguna parte del mundo es gratis. En todas las partes del mundo la educación se paga. Y la educación pública en todas partes del mundo es más cara que la educación privada. Por eso, don Javier, ustedes están solicitando ayuda del gobierno. Ayer lo dijeron en la conferencia de prensa. Vamos a ir a una nueva pausa y al regresar me cuenta qué es lo que están pidiendo el gobierno. Con mucho gusto. Ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Seguimos hablando de la educación privada y cómo está afectando a estos centros educativos la pandemia, a tal grado que muchos se verán obligados a cerrar el próximo año. Don Javier, pero para que esto no ocurra, ustedes están buscando ayuda ya del gobierno. ¿Qué tipo de ayuda han solicitado? Mire, en primer lugar hay que aclarar que nosotros no estamos solicitando ayuda para los colegios. Sí. Nosotros estamos solicitando justicia para los alumnos de los colegios privados. Sí. ¿Qué significa justicia para los alumnos de los colegios privados? Significa que si usted, Francisco, tiene un hijo o un nieto en un colegio privado, cualquiera que sea, su hijo tiene el mismo derecho que tiene su sobrino que va a una escuela pública a recibir los mismos beneficios del gobierno. Sí. ¿Sí o no? El beneficio para los estudiantes, Para definitivamente. los estudiantes, obviamente. Así como en los centros escolares públicos les están dando computadoras. Exactamente, vaya. Se habla de paquetes Claro. escolares. Entonces viene usted y dice, mira hijo, y tu primo ya le dieron computadora en la escuela, fíjate. Ah, sí, y a mi papi, ¿cuándo me la van a dar? Le puede preguntar a su hijo que estudia en un colegio. Sí, correcto. Entonces a su hijo se ve etiquetado como de otra clase, marginado, excluido, indignado, porque no lo trata el gobierno como tratan al primo que va a una escuela pública. Cualquiera pudiera decir, ¿y por qué no va a una escuela pública su hijo? ¿Cómo va su sobrino? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. es que también la ley en el país permite que usted elija si el hijo va a una escuela pública o a un colegio privado. Tiene ese derecho de decisión y de elección. Por lo Así tanto, para que reciba un beneficio del gobierno, no necesariamente tiene que cumplir con una condición. Simple y sencillamente, los derechos humanos universales son para todos. Correcto. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Que todos los beneficios que pagamos todos con nuestros impuestos sean para todos, no solamente para gente selecta. Entonces, en ese sentido, ¿qué significa? Que su hijo, que va a una escuela privada, pues reciba todo el paquete que recibe su sobrino que va a una escuela pública. La computadora, la alimentación, el paquete de una cosa y de la otra, todo. Pero obviamente debe de ser un tratamiento distinto porque va a un centro educativo distinto. No significa que le va a imponer que los libros que le da a una escuela pública sean los libros que va a utilizar el colegio privado. Porque quien tiene dos dedos de frente y es docente debe de entender que el texto que se utiliza en una disciplina específica depende o cumple con condiciones curriculares que tienen que ver técnicamente y pedagógicamente, didácticamente a un plan educativo. Entonces, un plan educativo de un centro educativo público es distinto a un plan educativo de un sistema de educación privada. Claro. Entonces, si usted le pone un texto, o le impone, mejor dicho, un texto a un centro educativo privado, no tiene sentido que diga que va a usar ese texto cuando el centro educativo privado ya tiene un plan curricular distinto, con un texto distinto, porque responde el centro educativo privado a un estándar de desempeño, de aprendizaje, de competencias, de indicadores, que tiene que ver con la preparación del perfil del estudiante que el colegio privado va a producir. Explico esto porque se puede creer que el mismo texto que está utilizando el estudiante en el sistema de educación pública es el que debería o tendría que usar el estudiante de educación privada. Explico esto para que veamos que las cosas son distintas. Por decirle algo, Francisco, por decirle algo, por irnos a los extremos, ¿vale? Sí. Sin querer ofender a nadie, ¿verdad? ¿Qué texto cree usted que utiliza un colegio bilingüe en, digamos, en la disciplina de matemática?
¿Y qué colegio y qué texto cree usted que utiliza una escuela pública en la disciplina de matemática? El estudiante que desea producir la escuela pública con la enseñanza de la disciplina de matemática tiene un estándar que tiene que ver con un modelo educativo, con un enfoque metodológico, con una técnica de enseñanza y con una metodología de aprendizaje. Distinto completamente al modelo metodológico, al enfoque metodológico que tiene el colegio bilingüe o bicultural. Por lo tanto, no aplica. Sí. Que queramos decirle, señores, les hemos cumplido porque les hemos puesto libros a la orden de los colegios privados. ¿Usted especificó qué es lo que se necesita por supuesto para que sí, los estudiantes de centros privados? Sí, pero es para estudiantes, exacto, no para los colegios. Ahora, ¿esto lo dijeron ayer en la conferencia o ya lo han dicho antes? No, esto fue producto de una carta abierta al presidente Nayib Bukele. Fue a él que le pedimos esta acción de justicia. Bueno, ya vamos a regresar hablando de eso porque tengo que ir a la pausa. Correcto. Para ver si ya este llamado que ustedes están haciendo o esta solicitud para los estudiantes de centros privados ha tenido eco o no. Con eso volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos al último bloque de criterios, tenemos muy poco tiempo, don Javier, así es que de inmediato le pregunto si hay respuesta del gobierno a la petición para que se ayude a los estudiantes de centros privados. Mira, a nosotros nos alegra que todavía no nos han dicho que no se puede, ¿sí?, y que no se quiere. Quiere decir que hay esperanzas que sí se va a poder y que sí se va a querer hacer justicia con los estudiantes de los centros educativos privados, sí, en otorgarles el paquete escolar que se le dan a los estudiantes de las escuelas públicas. ¿Esto lo esperarían para el próximo año? Nosotros esperaríamos que reaccionen lo más pronto posible, aunque estamos conscientes de una situación. Sí, ¿cuál? Todavía no se les ha cumplido ni siquiera a los estudiantes del sistema público. Entonces, me imagino que después de cumplirles a ellos, podrían pensar y querer cumplirles a los estudiantes del sistema privado. Esa es la esperanza. Ahora, pero para que esto se dé, se tiene que aumentar el porcentaje de alumnos presenciales en los centros educativos. No necesariamente. No, porque el paquete escolar es para todos, no importa la modalidad en la que asisten. Okay. Ahora, nosotros estamos buscando, obviamente siempre vamos a respetar las decisiones y las órdenes emanadas del Ministerio de Salud, que maneja el tema de la pandemia, y nuestra máxima autoridad, que es la señora ministra de Educación. En cuanto a lo que ella dicte, eso cumpliremos. Bueno. ¿Verdad? Pero estamos orientándonos, porque en colegios privados, si se van a tomar decisiones de cambio de modalidad de atención a los estudiantes, que tengan que ser focalizadas las decisiones. Brevemente, don Javier, porque ya tenemos poco tiempo, ¿hay acercamientos frecuentes con las autoridades de educación, con la ministra? Estamos en muy buenas relaciones. La señora ministra de Educación ha sido muy atenta con el sistema de educación privada. El señor viceministro de Educación acaba de darnos una atención especial explicándonos el Plan Nacional de Educación Torogoz, y estamos en plática también con las metodologías nuevas de evaluación que van a implementarse en la prueba Avanzo. Sí. Acabamos de finalizar un tema de evaluación diagnóstica en la educación básica, hemos acompañado esos procesos y continuaremos en buenas pláticas con el gobierno y por medio del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud para poder tener la mejor de la producción de las relaciones que puedan haber entre el Estado y nosotros como Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Don Javier, muy amable por su tiempo. Gracias a usted, Francisco, y un saludo a nuestros televidentes
y por supuesto la mejor de las esperanzas para el futuro, y cuidémonos mucho porque esa es responsabilidad de todos. Dios los bendiga. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por haber sintonizado Criterios. Nos vemos mañana en un nuevo programa. Pase muy buena noche.